Los candidatos suelen contratar a gente que no conoce de política, ¿no? Que no sabe del lenguaje, del código de la política. Entonces, hace todas estas cosas que tú mencionas, pues, ¿no? Cree que es lo mismo vender una gaseosa que vender un candidato, cree que es lo mismo promover un desodorante que promover una candidatura, en fin, confunden mucho las cosas y no las hacen como debieran, ¿no? Además creen que los likes son votos, ¿no? Y ese es un error muy común que se comete en las campañas electorales, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto de conocerte, de conversar contigo y gracias por tu tiempo, por participar en el podcast. El gusto es mío, Denise. Realmente es un placer estar contigo y ojalá que pasemos un buen rato. Gracias. Me gustaría que comentemos en un principio criterios generales para elegir a un candidato a vicepresidente. Yo veo que en algunos casos, en muchos casos, de manera frívola, excesivamente pragmática, se impone el marketing político. Entonces se busca figuras populares, sí, con muchos seguidores en redes sociales, se elige a jóvenes por ser jóvenes, a mujeres por ser mujeres, pero me parece que el cargo de vicepresidente es pues excesivamente delicado. Entonces, si prima la responsabilidad, la seriedad, el candidato a vicepresidente tendría pues que tener la altura del candidato a presidente, tendría que ser tan grande como él. Supongo que ese fue el criterio de Víctor Paz cuando llevó a Siles, por ejemplo. Es para que en cualquier eventualidad, de hecho, el vicepresidente asume el mando del país. Tendría que tener un peso, bueno, intelectual, una visión integral de país. Tendría que ser, en concreto, una figura que refuerce, que vigorice al candidato presidencial y que no lo frivolice. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál debería ser el criterio para elegir a un vicepresidente? La elección es distinta, hay que estudiar el contexto, hay que estudiar las características particulares, específicas que tiene esa elección. No hay una receta general, ni para este tema de la vicepresidencia, ni para el tema de otras candidaturas, ni para los diseños de estrategias comunicacionales, etcétera. Todo tiene que ser adaptado, adecuado al contexto, a la realidad que se vive. Por eso se dice que una adecuada estrategia nace de una buena investigación, ¿no? Tú tienes que conocer muy bien el electorado, cuáles son sus demandas, sus preocupaciones, sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos, sus angustias, en fin, todo aquello. Y una vez que tú has definido claramente con qué electorado estás trabajando, entonces recién puedes comenzar a diseñar la estrategia en sus distintos aspectos. En el caso de la vicepresidencia, en términos generales, lo que se busca siempre es que complemente, ¿no? al candidato a presidente. Es decir, el candidato a presidente, como toda persona, no es perfecto ni perfecta, tiene algunas debilidades, seguramente tiene algunas carencias, en fin, si es un buen economista, digamos, de repente no es un experto en temas de seguridad, o si, digamos, es una persona muy joven, entonces le falta experiencia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se busca que haya el complemento, inclusive en un país como el nuestro, se busca complementar regionalmente, ¿no? Si el candidato es de La Paz, entonces el vicepresidente tiene que ser de Santa Cruz y así sucesivamente. Entonces, hay que buscar el complemento, hay que buscar, como bien decías tú, reforzar aquellas partes que son débiles del candidato presidencial. Ese es la norma general. Y contrariamente a lo que piensa la gente y lo que acabas de expresar, no, la gente no, yo no he visto mucho joven ni mucha mujer
que hayan puesto de candidatos a vicepresidente, ni ahora ni antes, ¿no? Es más un cliché eso, ¿no? Se dice, se habla mucho siempre en periodos preelectorales de que los jóvenes, las mujeres tienen que participar y bueno, y eso tiene sus bemoles, pero la verdad, la realidad es que nadie pone jóvenes y nadie pone mujeres, o sea, esa es la constatación real. Yo quisiera que haya muchos más jóvenes y mucho más mujeres de candidatos a presidente y a vicepresidente, porque si bien la experiencia es un factor importante, ¿no? También la renovación es crucial en un proceso político. Y este mismo razonamiento podría extenderse en la elección de los senadores, de los diputados, pero hablando específicamente del primer senador que va en cada departamento, también es un cargo delicado, ¿verdad? O sea, tendría que ser un ciudadano que inspire respeto, no solamente en la asamblea, sino también en la sociedad en general, que inspire credibilidad, que sea maduro, que tenga temple, que pueda manejar un congreso tan caótico que hay, y también estar preparado ante la eventualidad de asumir en una posible sucesión constitucional, pues la presidencia. Es también delicado elegir, bueno, las planchas, ¿no? Sí, claro, depende mucho también del sistema electoral, ¿no? En Bolivia, como tú sabes, no elegimos directamente a los senadores ni a los diputados plurinominales, ¿no? Los elegimos a través de la lista que encabeza el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia. Entonces, la gente, por ejemplo, puede preferir a un senador en La Paz de determinada organización política, pero un presidente de una distinta organización política. No puede hacerlo, ¿no? Tiene que votar en línea. Entonces, eso condiciona mucho, hace que más bien los candidatos a senadores y a diputados plurinominales sean personas más bien que no inciden mucho en la votación, ¿no? Porque la gente vota pues por el candidato a presidente, ¿no? Vota por el candidato a presidente o vicepresidente. Y si se le presenta, digamos, una contradicción, si se le presenta un conflicto del que hablábamos, él quiere votar por un senador de este partido y por un presidente de este otro partido, va a elegir al presidente, pues no va a elegir por el candidato a senador, voy a votar por este presidente. No va a suceder eso, por lo menos no en el 99% de los casos. Entonces, se prefiere poner en las listas de candidatos a senadores y diputados por el tipo de sistema electoral que tenemos a la gente de confianza, a la gente que no aporta votos, ¿no? Pero que puede aportar otro tipo de cualidades, ¿no? De gente leal o gente meritocrática, que tiene capacidad, que va a ser un buen legislador, que tiene capacidad de articulación, de consenso, etcétera. Entonces, para las listas de senadores y diputados no hay un criterio más bien de carácter electoral, hay más un criterio de carácter político. Perfecto. Ahora, entrando al tema de la renovación, que es algo que se habla, de lo que se habla mucho, cuando hablamos de renovación, casi inmediatamente pensamos en juventud. Y la juventud es sin duda una posibilidad, ¿no?, de renovación, pero yo creo que el criterio tendría que ser un poco más amplio. Es decir, la renovación tendría que ser también un cambio de actitud, una manera distinta de hacer política e incorporar en el campo político a ciudadanos que no han participado antes, no necesariamente jóvenes, es decir, intelectuales, profesionales destacados, gente que expresa su opinión en distintos medios. Es gente a la que no se toma en cuenta, no se le da espacio, pero podría estar también dentro del campo de la renovación, ¿no crees tú? Una, Denise, la renovación es un tema de edad, por supuesto, pero no es solo un tema de edad,
¿no? Efectivamente, tenemos que tener cada vez más jóvenes, es lo natural, ¿no? Es el proceso natural que se da en todos los ámbitos, en todos los campos de la vida, también debe darse en la política. Debe haber renovación en términos etarios, es decir, cada vez más jóvenes deben participar en la política, pero también tiene que haber renovación de ideas, tiene que haber renovación de prácticas políticas, ¿no? Y por supuesto que la renovación implica también que personas que no han participado en procesos políticos anteriores o que no han tenido interés o que estaban dedicados a sus actividades profesionales en otros ámbitos y se han realizado como abogados, como ingenieros, como arquitectos, médicos, empresarios, obreros, en fin, que ellos en una determinada etapa de su vida quieran aportar políticamente y sean buenos representantes de su comunidad, tengan la oportunidad de participar. Eso también es renovación, por supuesto, yo coincido contigo, ¿no? Entonces, la renovación es un concepto más bien de carácter holístico, ¿no? No se refiere solo a la edad. Por supuesto que tiene que ver con la edad, pero no es solo eso. Comentando sobre lo sucedido a último momento en el denominado ya, entre comillas, bloque de unidad, vemos que gran parte de las listas están armadas por profesionales de la maniobra, del doble discurso, de la extorsión. ¿Alguna vez tendrán campo quienes no son políticos profesionales, sino simplemente ciudadanos destacados? Esto lo pregunto ya como votante, ya frustrado. Sí, Denis, todos creo que estamos en ese mismo sentimiento. Bueno, lo que pasa es que en Bolivia, pues la institucionalidad no existe en ninguna parte, ¿no? Y menos en las organizaciones políticas, ¿no? Si se cumpliera la ley, tendrían que darse procesos de democratización, procesos de elección transparentes, donde puedan participar todas las personas en igualdad de oportunidades, etcétera. Eso dice la ley de organizaciones políticas, eso dice la ley del régimen electoral, que deberían haber estas compulsas internas, etcétera, ¿no? Primarias, un conjunto de elementos que institucionalizan la participación política. Bueno, nada de eso se cumple, ¿no? En Bolivia, como no se cumple la ley tampoco de tránsito, como no se cumple la ley, el Código Penal, como no se cumple nada, ¿no es cierto? Como no hay institucionalidad absolutamente en nada. Entonces, yo creo que cuando recuperemos, o bueno, no está mal usada la palabra recuperar, pero nunca tuvimos. Cuando conquistemos la institucionalidad, cuando Bolivia se rija por leyes, por normas y no por los caprichos de los reyes chiquitos, de los caudillos, de los políticos de turno, entonces seguramente también en el ámbito de las organizaciones políticas se podrán dar procesos de democratización interna y de elección participativa y equitativa de los candidatos. Así, continuando con este tema de la renovación, para hacer énfasis también en los puntos que planteábamos, un ciudadano jubilado, la edad para jubilarse es 58 años, también podría ser considerado parte de la renovación, ¿no? Hay gente que acumula una experiencia muy rica, que construye una visión de país, de sociedad y de la vida misma, y que a esa edad, imagínate, 58 años, 60 o más, eh, tienen la posibilidad de aportar enormemente al país, pero los candidatos no se acercan a ellos, ni siquiera como material de consulta, ¿no? Menos para ponerlos en una posible plancha. No son virales en redes sociales, algunos ni las tienen. Y no sé, me parece que todo se ha frivolizado bastante. Sí, bueno, yo diría en dos partes mi respuesta. Primero, el hecho de que gente mayor tenga todavía posibilidad de aportar es innegable, pues la experiencia de la vida, etcétera. Yo mismo soy una persona de la tercera edad, yo tengo 65 años. Creo que todavía tengo algo que decir y algo que aportar
a la sociedad y a la comunidad, ¿no? En ese sentido, debería ser indiscutible que este sector de adultos mayores puedan ser tomados en cuenta también y también pueden ser considerados renovación si es que, como te decía hace un momento, no participaron antes en la vida pública por diversas razones, porque estaban haciendo su propia vida profesional, etcétera, y en un momento determinado de su vida, cuando ya han resuelto, digamos, sus problemas eh, terrenales, puedan ir a tratar de aportar a su país, deberían tener un espacio con toda seguridad. Y la segunda parte es que sí, efectivamente hay un desprecio a veces eh, inocultable por los adultos mayores, por la situación en la que atraviesan y parecen más desechables, digamos, que personas todavía útiles para la comunidad. Eso es un poco el signo también de nuestros tiempos, ¿no? No, no solo pasa en Bolivia, está pasando en todo el mundo, que hay ese afán por la novedad y por la velocidad vertiginosa con que se suceden los cambios, hacen que cada vez gente que podría aportar mucho sea desestimada o desechada. Es así, y se pierde mucho, ¿no? Esta renovación, comprendida también como un cambio de actitud, debería también tomar en cuenta o exigirle respuestas a la sociedad, ¿no crees? Es decir, la sociedad le pide al político que transforme la realidad, cosa complejísima en economía, en salud, en educación, pero al mismo tiempo considera que este político de entrada es un inútil y un ladrón. Y esto es contradictorio, ¿no? Porque está ahuyentando a gente valiosa, estábamos hablando, ¿no? De estos profesionales destacados, de intelectuales con opinión, que no están dispuestos, pues, a ser difamados desde el día uno, que su nombre sea manoseado, que su familia sufra, y entonces decide no participar. Entonces, dentro del concepto de renovación, también la sociedad tendría que cambiar de actitud. Bueno, sí, esos ya son cambios más profundos, más estructurales que tienen que ver con la cultura política, ¿no? La cultura política no cambia tan rápido en una sociedad. Los políticos, Denis, no son de Marte, no son de Venus, no caen de las estrellas, ¿no? Los políticos son gente común y corriente, son los hijos, hermanos, tíos, papás de alguien, ¿no? Y lamentablemente son muy mal vistos por la sociedad porque se les atribuye a ellos todo lo malo que pasa en la sociedad, ¿no? Y se les atribuye además una vida de francachela, de beneficios, de una serie de canonjías, en fin. Pero la verdad es que por uno, dos, tres que gozan de las mieles del poder, hay miles que quedan en las veredas, que quedan marginados y que quedan estigmatizados, como bien dices tú, en la sociedad, ¿no? Y bueno, es el costo que se paga por esta terrible actividad, ¿no es cierto?, de representar a la gente. A mí me gusta mucho una figura que hace Héctor Aguilar Camín, un novelista mexicano, que dice la gente critica a los políticos como tienen la actitud con ellos como las amas de casa con los bifes de carne, ¿no? Les encanta ir al supermercado y recoger el bife limpiecito, envuelto en un celofán, lo llevan a su casa y lo ponen en el sartén y se comen el bifecito felices de la vida. Si ellas tuvieran que ir al matadero a ver cómo se mata la vaca, cómo se le abre las entrañas, cómo se le saca las tripas, ahí se escandalizarían y seguramente se desmayarían, ¿no? Es lo que pasa, pues, ¿no? Les gusta el resultado de la política, que es la tranquilidad pública, ¿no? La gobernabilidad, etcétera, pero no les gusta el proceso, no les gusta lo que hacen los políticos, ¿no? No les gusta el matarife, ¿no? Les gusta la carne, pero no el matarife. Es un poco lo que sucede, pero bueno, eso tiene que ver con la cultura política
que va a cambiar poco a poco seguramente. Me gustaría hablar ahora sobre estrategias de campaña. Tú has sido consultor en más de 60 campañas electorales, locales e internacionales. ¿Cuál es la importancia de los asesores? ¿Qué perfil tienen? Bueno, hace tiempo, hace 50 años, hace 100 años, las campañas electorales se hacían de manera un poco más doméstica, ¿no? Se le encargaba la estrategia y la ejecución de la campaña a algún militante que hubiera tenido experiencia y que tenga algo de conocimiento sobre campañas electorales, en fin. Poco a poco se ha ido profesionalizando, ¿no? La administración de las campañas, la gerencia de campañas, en fin, y a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido especializando el campo, ¿no? Hay gente ahora que se especializa en estrategia, gente que se especializa en comunicación, gente que se especializa en organización, otros en recolección de fondos, otros ahora en redes sociales, ¿no? En fin, se ha ido diversificando y especializando. Ahora además hay seminarios, hay diplomados, hay maestrías, inclusive hay un doctorado ya en la Universidad de Salamanca de Comunicación Política, en fin. Entonces, ha sido toda una evolución durante, digamos, los últimos 60, 70 años, ¿no? Desde que John Napolitan, los padres, digamos, de la consultoría política iniciaron este oficio, esta disciplina. Las primeras campañas modernas son las que se realizaron a mitad del siglo XX. La campaña de John Kennedy, ¿no? Marca un hito en 1960 sobre la utilización de la televisión, la radio, etcétera. Y de ahí, bueno, tenemos un montón de ejemplos. Hoy en día es impensable una campaña exitosa sin un buen asesoramiento, ¿no? Sin tener una buena investigación, sin tener una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de organización. Ya no se puede competir, digamos, en el mundo de las campañas electorales. O sea, ahora se ha hecho imprescindible. Si alguien, por ejemplo, en Bolivia quiere ser diputado uninominal, ¿no? Nuestras circunscripciones uninominales varían, ¿no? Hay algunas muy grandes, algunas llegan casi a 200.000 electores, otras son pequeñas, llegan a 20.000 electores, pero digamos la media es 100, 120.000 electores. Si tú no tienes una campaña profesional ahí, si no diseñas una buena investigación, una buena estrategia, no tienes pues posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, realmente es hoy, desde mi punto de vista, no por llevar agua a mi molino, ni por hacer un corte comercial, pero la consultoría política es esencial. Ahora, hablábamos hace un momento de renovación. Hay una nueva camada también de asesores, millennials, pongámoslo así, que veo que se vuelcan demasiado a las redes sociales, a los algoritmos, a lo que genera contenido viral. Entonces, sugieren a los candidatos, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho, hablar del fallecimiento de sus hijos, del accidente que tuvo su hermano, para generar como más vistas, o por otro lado, hacer payasadas, ¿no? A los candidatos los vemos bailando, haciendo sketches, disfrazados algunos. Es muy raro escucharlos hablar ahora con sobriedad de sus propuestas. ¿Quién es más frívolo ahora, el asesor millennial, el candidato o el votante? No, lo que pasa es que, Denise, hay muy pocos asesores formados en política, ¿no? Lamentablemente, la consultoría política en Bolivia todavía no se ha desarrollado como debiera. Hay algunos cursos, algunas universidades están comenzando a hacer algunos diplomados, ¿no? Hay varios me han propuesto a mí hacer una maestría en comunicación política, en fin, pero todavía es muy indiciario todo. Entonces, los candidatos suelen contratar a gente que no conoce de política, ¿no? Que no sabe del lenguaje, del código,
de la política. Entonces, hace todas estas cosas que tú mencionas, pues, ¿no? Cree que es lo mismo vender una gaseosa que vender un candidato, cree que es lo mismo promover un desodorante que promover una candidatura, en fin, confunden mucho las cosas y no las hacen como debieran, ¿no? Además, creen que los likes son votos, ¿no? Y ese es un error muy común que se comete en las campañas electorales, ¿no? Bueno, se irá formando cada vez más gente le entenderá más al asunto y se irán corrigiendo las cosas. Entenderán que las redes sociales virtuales son una herramienta como la televisión, como la radio, como el cartel, que debe ser bien utilizada con su propio lenguaje, con sus propios códigos, etcétera, y que no son la panacea, no es que si tú tienes 1 millón de likes ya ganaste la elección, ¿no? Que hay desencadenantes del voto neuronales muy diferentes que se mueven por otros estímulos, en fin. Bueno, se irá aprendiendo poco a poco. A mí lo que me extraña ahí es cómo los candidatos, mira, los candidatos son mayores, ¿no? Tienen más de 65 años, la mayoría. ¿Y cómo se dejan, pero, conducir de esa manera, ¿no? Ellos finalmente son los que mandan, ¿no? Bueno, es una pregunta que hay que trasladarles a ellos, ¿no? Yo he sido asesor de muchos de ellos. Yo he hecho yo he sido el asesor estratégico de Samuel en 2014, de Manfred en 2002. Lo he ayudado a Tuto cuando era vicepresidente y cuando era presidente. ¿No? Los conozco pues a la mayoría, ¿no? He trabajado con la mayoría de ellos. Eh, yo creo que hay una especie de apantallamiento, pues, de que no, ahora las redes sociales, y que no, más bien los viejitos no saben, ¿no? Ellos no están adaptados al nuevo lenguaje de la comunicación, en fin. Bueno, habrán los que no, pero habemos también los que estamos completamente al día, ¿no? Y trabajamos en eso todos los días. Pero bueno, es una pregunta, te digo, que hay que trasladarle a ellos, ¿no? Yo no sé por qué le dan tanto énfasis a estos elementos y no a los elementos cruciales que tienen que ver con la estrategia. Una estrategia ganadora, dices tú, parte de un buen diagnóstico sobre todas las áreas que deben ser, bueno, dominio del gobierno. Por la retórica violenta que manejan algunos opositores, me parece que parten de una premisa fácil, así como muy blanco o negro. Le dicen al votante, ¿eres masista o no eres masista? Y parten de que la batalla es entre ciudadanos civilizados contra hordas salvajes. Los candidatos en general parten de un diagnóstico certero. Deberían hacerlo, deberían hacerlo. No sé si lo hacen. Por los resultados me parece que no mucho, ¿no? Por lo que se ve, no da la impresión de que estén trabajando de manera profesional, científica, adecuada en el tema de la investigación. La investigación se ha dificultado mucho, es verdad, porque la gente esconde sus intenciones, ya no responde igual a las encuestas, en los grupos focales eh, trata de quedar bien con el moderador, en fin. Se ha complicado el tema de la investigación, pero a la par las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, la conversación digital, el análisis de la Big Data, ¿no? Nos dan elementos también muy potentes para poder diseñar nuestra estrategia. Entonces, eh, hay que ser más serios, más profesionales y estudiar muy bien al electorado, porque yo soy un convencido de que una estrategia adecuada, una estrategia ganadora, como la llamas tú, parte de una investigación que nos muestre la realidad del electorado, ¿no? Digamos, yo he tenido la suerte de tener una persona que me ha formado en esto de la comunicación política. No había universidades en ese tiempo para este tema, ¿no?
que se llama Ralph Murphy, ¿no? Y él me decía, lo único peor a no tener, o perdón, lo único peor a no tener una buena investigación es tener una investigación mal hecha, ¿no? Porque sin tener investigación al tuntún, digamos, por sentido común podemos pegarle, pero si tenemos un mapa falso, seguro que nos vamos a ir al naufragio, ¿no? Es así. Tú afirmas que ahora la campaña se concentra en el candidato, en su nombre, en algo de su currículum, pero se debate más sobre personas, no sobre propuestas. Esto no solo sucede en la oposición, sino en el MAS, ¿no? Que desde el año 2022 tiene una pelea feroz por la candidatura, ¿no? No debaten una nueva visión, una nueva propuesta, ¿no? Una nueva ideología del IPSP. ¿A qué te refieres cuando dices el mensajero es el mensaje? Bueno, me refiero a que para bien o para mal, independientemente de nuestros juicios de valor, las campañas electorales ahora se han concentrado en quien encarna el mensaje, el relato de la campaña, ¿no? La campaña consiste en un storytelling que se le cuenta a la gente, ¿no? Un relato que se le cuenta a la gente, y si la suficiente cantidad de gente lo cree, va a votar por ese relato, por ese cuento, ¿no? Eh, y hay que hacer los mayores esfuerzos para lograr la credibilidad. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Ya no es tanto en qué se dice, porque con la investigación todos sabemos cuál es la problemática, la demanda, sabemos que la gente quiere resolver la economía, la inseguridad, etcétera, etcétera. Ya no importa tanto cómo se dice, porque las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, nos permite hacer lo que queramos, ¿no? Grandes piezas publicitarias, comunicacionales, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante se ha vuelto quién lo dice, ¿no? ¿A quién le van a creer? El grado de credibilidad que va a generar el candidato, el emisor, ¿no? Por eso es que digo el mensajero es el mensaje, ¿no? Porque en el candidato se concentra ya el desencadenante final, digamos, del voto, que es la credibilidad, ¿no? Si le creen al candidato, van a votar. Si no le creen al candidato, van a votar por otro candidato. A eso se resume en líneas generales, lo estoy diciendo muy, muy concentradamente, una campaña electoral. La oposición al MAS no da la impresión de estar lo suficientemente organizada como para ganar las elecciones. No tiene un proyecto claro, no, de hecho no hay ni voluntad ni capacidad de coordinación. Fracasó en el intento de hacernos creer que la unidad es la reunión de un par de caballeros con traje y corbata tomando café en un living room. Y enfrente está Andrónico Rodríguez, un candidato que tú consideras que incluso podría vencer en primera vuelta. Parafraseando el título de un capítulo de una serie que te gusta, ¿Is winter coming in August? Es decir, ¿el invierno llega en agosto? Sí, yo creo que llega antes, pero en todo caso, es muy clara la situación, ¿no? En este momento. Ojalá que cambie, ojalá que hayan eventos que transformen esta inercia electoral en la que estamos, pero lo que yo veo es que los grupos corporativos que componen o que componían el movimiento al socialismo están obligando a una unidad de abajo arriba. No sé si será unidad en candidatos, ¿no? Pero va a ser una unidad en el voto, lo que se llama el voto útil, ¿no? Se va a concentrar en Andrónico Rodríguez. Y veo al otro lado una gran dispersión. Veo una dispersión que se asienta y se basa en los egoísmos, en las egolatrías, en el narcisismo de los viejos candidatos que no admiten que su tiempo ha pasado y que insisten en presentarse como candidatos. Ahí me da la impresión de que no va a poder suceder lo del 2019, de que un candidato le saque mucha ventaja a los demás y pueda también plantear el voto útil, ¿no? Como hizo Carlos Mesa. Aquí
parece que todos están más o menos parejos, ¿no? Y se reparten 10, ¿no? 5 o 6 candidatos. Entonces, en esas circunstancias, me parece muy probable que pueda vencer Andrónico Rodríguez. El gran desafío de Andrónico Rodríguez es ganar en primera vuelta, ¿no? Porque, es decir, obtener un poco más de 40%, porque estoy persuadido y mis investigaciones así lo manifiestan. En una segunda vuelta es imposible para el MAS ganar la elección, es decir, no va a obtener más del 50%. Entonces, el gran desafío para Andrónico es lograr ganar en primera vuelta con más del 40%, y el gran desafío de la oposición democrática es tratar de concentrar el voto en alguno de los candidatos para que alguno de ellos logre tener más del 30%, pues, y evitar esa segunda, y más bien forzar esa segunda vuelta para ganar en segunda vuelta. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Te agradezco un montón por tu tiempo, Ricardo. Ha sido un gusto conversar contigo. No, para mí ha sido el gusto, Denise, y estoy a tus órdenes cuando así lo requieras. Muchas gracias.